Bienvenidos a Datos y Mitos Extraños. Esta noche voy a contarte una de las batallas más legendarias de la historia antigua, una batalla donde 300 guerreros enfrentaron a un ejército de cientos de miles, una batalla que se convirtió en símbolo eterno de coraje, sacrificio y resistencia contra imposibles odds. Esta es la historia de Termópilas, el día que los espartanos inmortalizaron su nombre en la leyenda, el día que los inmortales persas encontraron su límite. Si disfrutas de estas historias épicas de batallas antiguas, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video. Y ahora, viajemos al año 480 a.C., a un estrecho paso de montaña en Grecia, donde el destino de la civilización occidental estaba en juego. El imperio persa era el más grande que el mundo había visto jamás. Se extendía desde India hasta Egipto, desde el mar Caspio hasta el Mediterráneo. Millones de súbditos bajo un solo emperador, el rey de reyes, Jerjes I. Jerjes había heredado un imperio vasto de su padre Darío, pero también heredó una deuda de venganza. 10 años antes, en la batalla de Maratón, los atenienses habían derrotado humillantemente al ejército persa. Habían matado a miles de soldados persas mientras perdían solo 192 hombres. Era una afrenta que no podía quedar sin respuesta. Entonces Jerjes preparó la invasión más masiva que Grecia jamás había visto. Pasó años reuniendo tropas de cada rincón de su imperio. Persas, medos, bactrianos, indios, árabes, egipcios, escitas, soldados de docenas de naciones, hablando docenas de lenguas, todos marchando bajo los estandartes del Rey de Reyes. Los números exactos son debatidos. El historiador griego Heródoto afirmó que el ejército persa contaba con 2 millones de combatientes. Los historiadores modernos piensan que esto es exageración masiva. Probablemente eran entre 100.000 y 300.000. Pero incluso 100.000 era una fuerza abrumadora para la época, un ejército que oscurecía el horizonte con su polvo, y la élite de este ejército eran los inmortales, la guardia personal del emperador. 10.000 guerreros seleccionados de las mejores familias persas. Se llamaban inmortales porque su número nunca disminuía. Cuando un inmortal moría o se retiraba, inmediatamente era reemplazado. Siempre 10.000. Siempre al completo, siempre listos. Los inmortales eran magníficamente equipados, túnicas coloridas bordadas con oro y plata, lanzas con empuñaduras de oro o plata, arcos compuestos que podían disparar flechas a distancias increíbles, escudos de mimbre ligeros pero efectivos, y espadas cortas curvas, mortales en combate cercano. Pero su mayor arma era su disciplina. Eran profesionales, soldados de tiempo completo que habían entrenado juntos durante años. Luchaban como una unidad perfectamente coordinada. Podían maniobrar y reformarse en medio de batalla. Eran la máquina militar más temida del mundo antiguo. Este ejército masivo, liderado por el propio Jerjes, cruzó el Helesponto sobre un puente de barcos. Las fuerzas persas marcharon a través de Tracia, Macedonia, y descendieron hacia Grecia. Ciudades-estado griegas enteras se sometieron sin resistencia al ver este ejército imparable acercarse. Pero no todas. Esparta y Atenas enviaron un mensaje diferente. Cuando los emisarios persas llegaron exigiendo tierra y agua como símbolos de sumisión, los espartanos arrojaron a los emisarios a un pozo, gritando: «Ahí tienen su tierra y agua». Los atenienses también ejecutaron a los emisarios persas. Era declaración de guerra, guerra total, guerra hasta la muerte. Los griegos se reunieron en consejo. Necesitaban estrategia. No podían enfrentar al ejército persa en campo abierto. Serían aniquilados por números superiores. Necesitaban usar el terreno a su favor. Necesitaban encontrar un lugar donde números no importaran tanto. Un lugar donde pocos hombres valientes pudieran detener a muchos. Y encontraron ese lugar. Termópilas, las puertas calientes, llamadas así por las aguas termales cercanas. Era un paso estrecho entre las montañas y el mar. En su punto más angosto, medía solo unos 15 metros de ancho. Un ejército masivo no podría desplegar su fuerza allí. Tendrían que pasar en columnas estrechas, vulnerables. Los griegos decidieron hacer su resistencia en Termópilas.
y el rey de Esparta, Leónidas, se ofreció para liderar la fuerza que defendería el paso. Leónidas era rey veterano de unos 60 años. Había pasado toda su vida entrenando para la guerra, como todo espartano. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que esta no era solo batalla militar, sino batalla por la supervivencia de la civilización griega. Si los persas conquistaban Grecia, el concepto mismo de democracia, filosofía, libertad, todo lo que los griegos valoraban, podría desaparecer. Pero había un problema. Era tiempo del festival religioso de las Carneas. La ley espartana prohibía hacer guerra durante este tiempo sagrado. El ejército completo de Esparta, alrededor de 8.000 hombres, no podía marchar hasta que el festival terminara. Leónidas tomó decisión que lo haría inmortal. Llevaría solo su guardia personal, 300 espartanos, todos hombres que ya tenían hijos varones, para que sus líneas familiares continuaran después de su muerte, porque Leónidas sabía la verdad que no les dijo. Esta era misión suicida, no esperaba regresar. Los 300 espartanos marcharon hacia el norte. En el camino, se les unieron aliados de otras ciudades-estado griegas, alrededor de 7.000 en total, tespios, tebanos, focenses, locrios, pero el núcleo, el corazón de la fuerza, eran los 300 espartanos de Leónidas. Llegaron a Termópilas y comenzaron a fortificar la posición. Reconstruyeron un antiguo muro focense que bloqueaba el paso. Se prepararon para la batalla más difícil de sus vidas. Y entonces llegó el ejército persa, como marea humana, llenando el horizonte. El ruido era ensordecedor. Miles de pies marchando, caballos relinchando, armaduras tintineando, voces en docenas de idiomas. Para cualquier soldado normal, la visión de este ejército inmenso habría sido aterradora más allá de palabras. Pero los espartanos no eran soldados normales, eran productos del Agoge, el sistema de entrenamiento más brutal jamás diseñado. Desde los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y sometidos a entrenamiento militar constante. Hambre, frío, dolor, todo era herramienta educativa. Aprendían a no temer nada, a valorar gloria en batalla sobre vida misma. Un espartano llamado Dieneques supuestamente escuchó que las flechas persas eran tan numerosas que oscurecerían el sol. Su respuesta: excelente, entonces lucharemos en la sombra. Jerjes envió exploradores para observar a los griegos. Reportaron algo extraño. Los espartanos estaban ejercitándose y peinando sus largos cabellos. Jerjes se burló. ¿Estos hombres vanidosos se preocupaban por su apariencia en víspera de batalla? Un desertor griego le explicó. Era costumbre espartana preparar el cabello cuando se preparaban para morir. Jerjes esperó 4 días, esperando que los griegos huyeran. No lo hicieron. Finalmente, perdió la paciencia. Ordenó el ataque. La primera oleada fueron medos, guerreros del reino de Media, confiados, disciplinados, bien armados. Marcharon hacia el paso en formación cerrada. Los espartanos los esperaban en formación de falange, escudos grandes y redondos superpuestos, lanzas largas proyectándose como bosque de púas mortales. Los medos chocaron contra la falange espartana como olas contra acantilado. Las lanzas espartanas los atravesaban antes de que pudieran acercarse lo suficiente para usar sus espadas. Los escudos espartanos los aplastaban. La formación era impenetrable. Los medos retrocedieron, dejando cientos de muertos en el estrecho paso. Jerjes envió más tropas. Misma historia, la estrechez del paso hacía que sus números no importaran. Solo podían atacar en frente estrecho, y en ese frente, los espartanos eran supremos. Batalla tras batalla durante horas. Persas atacando, espartanos manteniéndose firmes. El paso se volvió resbaladizo con sangre. Los cuerpos se apilaban tan alto que obstaculizaban el avance de nuevos atacantes. Entonces Jerjes jugó su carta fuerte. Envió a los inmortales, su élite, los mejores guerreros de su imperio. Seguramente ellos romperían a estos griegos obstinados. Los inmortales marcharon en formación perfecta, magníficos en sus armaduras ornamentadas, confiados en su superioridad. Habían conquistado imperios, habían vencido a los mejores guerreros que el mundo conocía. Estos 300 espartanos no serían problema, estaban equivocados.
los inmortales descubrieron que su armamento ligero era desventaja contra la armadura pesada espartana. Sus lanzas cortas no podían alcanzar a los espartanos detrás de sus escudos. Sus escudos de mimbre no podían detener las lanzas de 3 metros de los espartanos. Y en combate cercano, cuando las lanzas se rompían y salían las espadas, los espartanos eran superiores. Los inmortales también retrocedieron, sangrando y humillados. Por primera vez en su historia, los invencibles inmortales habían sido derrotados. Heródoto escribe que Jerjes saltó de su trono 3 veces en angustia mientras observaba la batalla, temiendo por su ejército. El primer día terminó sin victoria persa. El segundo día fue igual. Los persas atacaban, los espartanos resistían. Las montañas de cadáveres persas crecían. La moral griega se elevaba. Quizás podrían realmente detener esta invasión, pero entonces vino la traición. Un griego local llamado Efialtes, motivado por promesas de riqueza persa, reveló un secreto a Jerjes. Había un sendero de montaña, el paso de Anopea, que rodeaba Termópilas. Un ejército podría marchar por ese sendero y atacar a los griegos por la retaguardia. Jerjes inmediatamente envió a los inmortales, liderados por su comandante Hidarnes, a marchar por la noche a través del sendero. Los focenses que guardaban el sendero fueron sorprendidos y huyeron. El camino estaba abierto. Cuando Leónidas recibió noticias de que los persas estaban flanqueándolos, supo que el fin había llegado. Reunió a sus aliados y les dijo que huyeran. Vivirían para luchar otro día. La mayoría obedeció y se retiró, pero los 300 espartanos se quedaron, y con ellos 700 tespios que se negaron a abandonar a sus aliados espartanos, y 400 tebanos, aunque su lealtad era cuestionable. Leónidas y sus hombres sabían lo que venía. Iban a morir, pero morirían vendiendo sus vidas caro. Morirían asegurando que el resto del ejército griego tuviera tiempo para preparar defensas en el sur. Morirían como espartanos. En la mañana del tercer día, Leónidas hizo algo inusual. En lugar de esperar el ataque persa, lideró a sus hombres fuera de las murallas defensivas. Marcharon hacia el ejército persa en campo abierto, no para escapar, para matar tantos persas como fuera posible antes del inevitable final. Fue masacre, pero masacre en ambas direcciones. Los espartanos luchaban con furia sobrehumana. Cuando sus lanzas se rompían, usaban espadas. Cuando sus espadas se rompían, usaban puñales. Cuando sus puñales se perdían, luchaban con manos y dientes. Vendían cada vida por el precio de 10 persas. Leónidas cayó temprano, atravesado por múltiples flechas y lanzas. Inmediatamente, sus espartanos formaron círculo alrededor de su cuerpo. No permitirían que los persas tomaran el cadáver de su rey. Lucharon salvajemente para recuperarlo. 4 veces los persas capturaron el cuerpo. 4 veces los espartanos lo recuperaron. Finalmente, los inmortales que habían flanqueado la posición llegaron por la retaguardia. Los espartanos estaban rodeados. Se retiraron a una pequeña colina, formaron círculo, y allí hicieron su última resistencia. Lucharon hasta que cada espartano estaba muerto o muriendo. Los persas, frustrados por no poder derrotarlos en combate cuerpo a cuerpo, finalmente recurrieron a cubrir la colina con flechas. Miles de flechas llovieron sobre los defensores, y aún así, algunos espartanos sobrevivieron lo suficiente para matar a más persas que se acercaban. Cuando terminó, los 300 espartanos estaban muertos. Los 700 tespios estaban muertos. Algunos tebanos se habían rendido, pero habían matado a 20.000 persas, según Heródoto. Números modernos estiman entre 5.000 y 20.000 muertos persas. Incluso la estimación conservadora es asombrosa. Jerjes, enfurecido por las pérdidas y la resistencia, ordenó que la cabeza de Leónidas fuera cortada y su cuerpo crucificado. Era acto de desesperación. Leónidas ya había ganado su inmortalidad. Ya se había convertido en leyenda. Los persas continuaron hacia el sur, saqueando y quemando Atenas. Pero habían perdido tiempo precioso en Termópilas, tiempo que permitió a los griegos prepararse, y apenas un mes después, en la batalla naval de Salamina, la flota griega destruyó la flota persa. Al año siguiente, en Platea, el ejército griego derrotó completamente al ejército persa terrestre.
La invasión de Jerjes fracasó, y una razón significativa fue Termópilas. Los 300 espartanos y sus aliados habían comprado tiempo con sus vidas, habían demostrado que los persas no eran invencibles, habían inspirado a toda Grecia con su sacrificio. Años después, un monumento fue erigido en Termópilas. La inscripción, compuesta por el poeta Simónides, es una de las más famosas de la historia. Extranjero, ve a decir a los lacedemonios que aquí yacemos por haber obedecido sus órdenes. Simple, directa, perfectamente espartana, no presumen, no se quejan, simplemente reportan: hicimos nuestro deber. La batalla de Termópilas se convirtió en símbolo eterno, símbolo de coraje contra odds imposibles, símbolo de sacrificio por causa mayor, símbolo de que a veces, unos pocos pueden enfrentar a muchos si su causa es justa y su corazón es valiente. Los espartanos inmortalizaron su reputación ese día. Los inmortales persas, irónicamente, encontraron que la mortalidad los alcanzaba como a todos los hombres. El nombre inmortales no salvó a miles que cayeron en ese estrecho paso. Esta historia nos enseña algo profundo. Los números no son todo, la tecnología no es todo, incluso la habilidad no es todo. Lo que importa es voluntad, determinación, el rechazo a rendirse incluso cuando derrota es inevitable. Los espartanos en Termópilas sabían que iban a morir, no albergaban ilusiones de victoria, pero pelearon de todos modos, porque había cosas más importantes que supervivencia individual. Había honor, deber, protección de sus hogares y familias. Y su sacrificio no fue en vano. Salvaron Grecia, salvaron la democracia, la filosofía, el arte, todo lo que floreció en Grecia clásica. Sin Termópilas, sin Salamina y Platea que siguieron, la civilización occidental podría haber tomado rumbo completamente diferente. Entonces, cuando sientas que las probabilidades están contra ti, cuando enfrentes desafíos que parecen imposibles, recuerda a los 300. Recuerda que unos pocos determinados pueden cambiar el curso de la historia. Recuerda que el coraje no es ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Y recuerda las últimas palabras atribuidas a Leónidas cuando se le preguntó por qué Esparta enviaba tan pocos soldados. No envío pocos, sino los mejores de Grecia. Buenas noches, y que el espíritu de Termópilas inspire tu coraje.